bienvenido a este video en el cual vamos a hablar sobre el triángulo de Pascal. Bueno, el triángulo de Pascal es un triángulo muy sencillo que se puede escribir básicamente de manera triangular teniendo presente una regla muy sencilla, y es que siempre que aparezcan dos números A y B, en la parte de abajo el número C que se genera en la diagonal de estos dos va a ser el resultado de sumar A y B. Listo, entonces C va a ser igual a la suma de A y B. Entonces vamos a comenzar por la aparición del número 1. Bueno, entonces tenemos el número 1 y como asumimos que alrededor de él existen ceros, entonces, es decir, vamos a imaginar que el espacio está lleno de ceros. Entonces, cuando aparece el primer 1, debajo de estos dos números va a aparecer la suma de ellos dos. 0 más 1 es 1. Y en este espacio 0 más 1 es 1. Y de igual manera en estos espacios hay ceros. Y vamos a seguir sumando. Entonces acá tenemos 0 más 1. Siempre va a aparecer en 1. Entonces sabemos que la diagonal extrema siempre va a ser 1. Pero miremos que en este caso ya va a empezar a aparecer otro número que es el 2. Porque 1 más 1 es 2. 1 más 0 es 1. Y seguimos sumando, entonces sabemos que en la diagonal nos va a aparecer el 1. 1 más 2 es 3. 2 más 1 es 3. Y 1 más 0, o en la diagonal, 1. Seguimos. Número 1. 1 más 3 es 4. 3 más 3 es 6. 3 más 1 es 4. Y 1 en la diagonal. Y podemos seguir realizando este triángulo de manera infinita. Listo. Entonces, aquí les voy a presentar una forma mucho más amplia del triángulo de Pascal si lo seguimos extendiendo de manera diagonal. Listo, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. La primera fila va a ser la fila 0. En la fila de los unos va a ser la fila 1. Esto se relaciona mucho también con el binomio de Newton porque es la potencia a la que tenemos elevado al binomio. Es decir, voy a escribir, por ejemplo, en esta parte a más b a la n. Si por ejemplo n es 0, es decir, cuando la potencia es 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, si n es 0, si la potencia es 0, es 1. Entonces, este binomio se convertiría en un 1. Porque sea lo que sea que haya acá adentro, a la 0 va a dar 1. Por eso esta es la fila 0. Ahora, la fila 1, esta va a ser la fila 1, va a ser 1, 1, porque si n fuera un 1, entonces A aparecería una vez y B aparecería una vez. Entonces, lo más importante para comenzar a comprender el triángulo de Pascal es que sepamos que las filas comienzan a contar desde el 0. Entonces, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Incluso en la segunda diagonal nos dice qué número de fila es. Por ejemplo, supongamos que acá tenemos el 0 que habíamos escrito antes. Entonces, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Listo. Teniendo en cuenta esto presente, entonces vamos a decir que la suma de todos los términos o todos los coeficientes de una misma fila van a dar los números binarios, contando desde la fila 1. Es decir, si sumamos la fila 1 nos daría 1 más 1, 2. Luego vamos a sumar la fila 2. Entonces 1 más 2 es 3, más 1 es 4. Luego 1 más 3 es 4, más 3 es 7, más 1 es 8. Y veamos que 8 es el doble de 4 y 4 es el doble de 2. Por tanto, podríamos suponer que el doble de 8 es 16. La suma de esto nos va a dar 16. La suma de esta nos va a dar 32. Y la suma de este último nos va a dar 64. Listo. Los invito a que ustedes mismos lo comprueben. Vamos a hacer el primero y ustedes comprueban los otros dos restantes. 1 más 4 es 5, más 6 es 11, más 4 es 15, más 1 es 16.
Listo. Entonces, eso es lo primero. Siempre la suma de todos los términos de cada fila del triángulo de Pascal van a dar un número binario. Entonces, por ejemplo, la fila 1, 2 a la... Entonces, miremos, esto lo podemos elevar a la fila. Entonces, 2 a la fila 1, esto es lo mismo que 2 a la fila 2. Esto es lo mismo que 2 a la fila 3. Esto es lo mismo que 2 a la fila 4. Y ponemos el número de fila y nos va a dar el resultado de la suma elevando 2 a esa potencia, el número de la fila. Ahora, vamos a ver otra de las curiosidades que tiene el triángulo de Pascal. Si por ejemplo nosotros sumamos todos los términos de una diagonal, el resultado hasta donde queramos parar va a ser igual a la diagonal hacia el otro lado. Es decir, vamos a sumar todos estos números hasta el 5 y vamos a ver que nos va a dar 15. Entonces, 1 más 2 es 3. 3 más 3 es 6. Más 4 es 10. Más 5 es 15. Veamos otro ejemplo. 1 más 3 es 4. Más 6 es 10. Más 10 es 20. Y en cualquier sentido que lo quieran realizar, el resultado se va a encontrar en la diagonal inferior en sentido contrario. Listo. Entonces, esa es otra de las curiosidades que tiene el triángulo de Pascal y puede extenderse muchísimo más porque sabemos que esto va hasta el infinito. Y lo más importante, que era lo que les hablaba ahorita, es verificar cuáles son los coeficientes que corresponden al binomio de Newton. Entonces vamos a ver en este momento cómo se resuelve el binomio de Newton a partir del triángulo de Pascal. Listo, entonces como ya lo había dicho anteriormente, vamos a verificar que el binomio de Newton, que es A más B, es decir, cualquier número sumado o restado con otro número elevado a una potencia n, es igual a utilizar estos coeficientes del triángulo de Pascal. Entonces, por ejemplo, si n fuera 1, es decir, la fila 1, recordemos que la fila 1 es la segunda, entonces a la 1 sería igual a, es decir, tendríamos 1a más 1b. Entonces me quedaría de esta manera, 1a más 1b. Ahora, si fuera, por ejemplo, a más b a la 2, a la 0 daría 1. Ahora tenemos a la 1 daría 1a más 1b. A la 2 daría, ojo pues, que acá es donde empieza lo interesante. Como tengo suma, entonces todos los términos van sumados. Y voy a escribir la letra A, comienza con la potencia que tenemos y va a aparecer en cada término disminuyendo su potencia. Entonces en el primero aparece A2, en el segundo aparece y en el tercero no aparece. Y la B, hacemos lo mismo pero desde el lado contrario. Entonces en el último, B al cuadrado, luego disminuye la potencia, sería B sola, entonces quedaría AB, y en la primera no aparece. ¿Listo? Entonces vemos que la solución del binomio de Newton al cuadrado es A al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado, y los unos no se dicen, entonces yo podría incluso ir borrando los unos de acá hasta para que me quede más espacio y se vea un poco más estético. Ahora sí, vamos a hacerlo juntos. ¿Cómo quedaría si la potencia fuera 3? Entonces sabemos que va a aparecer en el primero a la 3, en el segundo a la 2 disminuye, en el tercero a la 1 y en el último no aparece. Y con la B al contrario, entonces en el último B a la 3, en el anterior B a la 2, en el segundo B a la 1 y en el primero no aparece. Y como aquí teníamos suma, entonces puedo poner todo sumando. Recordemos que los unos los quito porque no pertenecen al coeficiente. Entonces de esta manera este binomio de Newton elevado a la 3 daría esto. Y así sucesivamente. Vamos a hacer el último para que identifiquemos cómo
se haría entonces en este caso? Tenemos que a más b elevado a la 6 es igual a. Entonces aparece en el primero a la 6, en el segundo a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y en el último no aparece. Y la b al contrario, b a la 6, b a la 5, b a la 4, b a la 3, b a la 2, b a la 1 y en el primero no aparece. Y luego, aquí me quedó un poco apretado todo, entonces quito los unos, todo queda sumándose entre los números, recordemos letra, aquí letra y número, aquí iría otro más, aquí iría otro más y aquí iría otro más, podemos quitar este 1 de acá. Listo, entonces de esta manera se puede resolver el binomio de Newton. Obviamente esto lo podríamos hacer un poco más amplio, pero acá espero se entienda de esta manera. Y así, siempre que tengamos un binomio, esta va a ser la forma en la que se va a resolver. Listo, entonces ese es el uso más importante que se le da en álgebra al triángulo de Pascal.